Paul, maestro, ¿cómo estás? Saludos. A ver, ah, hola, ¿se me escucha? Juan, Se lo escucha, doctor. Ya estamos en live stream. ¿Qué tal, doctor Rodas? ¿Cómo le va? el inicio. Estamos ya en transmisión, chicos. En breve comenzamos. Listo, listo. Voy a compartir ya en mis redes. Bien, ¿eh? ¡Ander! Sino que se esté transmitiendo en vivo. Pero qué gusto verlo. Muy buenas noches a todos, nuestro amable público. Estamos en la segunda fecha de este grupo de conversatorios, análisis de las últimas modificatorias de la legislación penal y procesal penal. El día de hoy, con alcances respecto de la ley que ha modificado o ha reinterpretado, podríamos decirlo así, los delitos de lesa humanidad, precisamente la ley 32.107, publicada en el Diario Oficial Peruano el 9 de agosto del 2024. Ah, esta ley, si bien nos da algunos alcances respecto a su objeto, su vigencia, la vigencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, también es cierto, pues, que nos habla en un artículo determinado sobre la prescripción y nulidad respecto a hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002. Esta norma ha creado una discusión bastante grande sobre su constitucionalidad, sobre su apego a los tratados internacionales y sobre cómo esto afectaría casos ya en curso. Debemos recordar que somos un país que tiene a la fecha varios miles de víctimas producto de la guerra contra el terrorismo, también llamada conflicto armado interno, la misma pues que se cuenta más o menos en 70.000 respecto a lo sucedido entre los años 80 y 90. Este conflicto armado interno con la organización terrorista Sendero Luminoso, con
otro tipo de organizaciones también subversivas como el movimiento revolucionario Tupac Amaru, han tenido pues consecuencias fatales, en las cuales han habido desaparecidos, ha habido personas también pues que han cometido estos delitos de lesa humanidad, por lo cual la discusión en un país como el nuestro, que tiene tal cantidad de víctimas, se torna como inevitable e importante, para lo cual hemos convocado a 3 expertos en la materia. El doctor Ander Galván, que es profesor de la UTP, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el laureado magistrado y también doctor Juan Sánchez Córdoba, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster por la Universidad de Girona, y el doctor Wilmer Mancha, también abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, muchos años a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia de la República y que actualmente ejerce también la defensa particular. Este grupo de expertos nos darán mayores alcances y opiniones respecto a esta ley, la cual vienen a disertar. Muy bien, doctor Galván, empezamos con usted. Tiene el uso de la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al Seminario Penal de la Universidad Nacional de San Marcos por la oportunidad que me está dando respecto a exponer este tema que me parece sumamente relevante. Ahora que soy el primer expositor, me parece que en parte hace la obligación en mí de explicar determinados conceptos de carácter general. Bueno, la norma, conforme todos lo sabemos, es una ley que precisa los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación. Lo que concretamente podemos decir es que ha trastocado lo referente a la prescriptibilidad en los crímenes de guerra, algo que pues hasta hace unos años, unos días, nosotros consideramos que la prescriptibilidad era algo inamovible, ¿no? Crímenes cometidos hace muchísimos años podrían ser juzgados, podrían ser materia de una acusación, materia de una actividad investigativa sin mayor problema, dado que existía el criterio de la imprescriptibilidad. Para entender la imprescriptibilidad, primero debemos entender qué es la prescripción. Y de manera breve, la prescripción concretamente es el castigo que se le da a quien ejerce la acción penal por no haberla ejercido oportunamente. Y esto tiene una búsqueda concreta, es la seguridad del ciudadano que es en materia de la persecución de acción penal. El ciudadano que es materia de persecución de acción penal en algún momento debe cesar esta persecución. No existe fundamento alguno para que esta persecución sea eterna. Precisamente la posibilidad de la eternidad de la persecución genera pues un estado constante de intranquilidad por parte del individuo y pues, se considera ya en determinada cantidad de años que ya es suficiente la persecución de sí mismo. Hay una oportunidad, la oportunidad de persecución debe estar limitada. Por caso, el Ministerio Público tendrá un tiempo oportuno. Nuestro derecho penal, concretamente, regula lo que es la prescripción, tanto ordinaria como extraordinaria. No obstante, independientemente del término de prescripción o de la posibilidad de prescripción, también queda determinado que como toda situación favorable a un imputado, también pues tiene materia de excepciones. Una de las excepciones más conocidas al tema de la prescripción era la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad o pues, en su caso de lesa humanidad, ¿no? Entendiendo el concepto sobre la base de cómo fue evolucionando tanto los delitos de lesa humanidad como la imprescriptibilidad de estos. Y me explico al respecto, ¿no? Entendiendo la prescripción como, en cierto modo, y podemos llamarlo así, no estoy diciendo en concreto que técnicamente sea ese nombre, pero una situación de carácter favorable al imputado, en donde el ejercicio de la acción penal está favoreciendo al extinguirse la misma, más no se está declarando su inocencia, sino la falta de persecución o la incapacidad del órgano persecutor en poder continuar con el ejercicio de la acción penal en delitos contra la humanidad. Debemos entender ahora
de qué tratan los delitos contra la humanidad y cómo ha sido su evolución. Concretamente, a nivel internacional, se podría decir que el derecho penal internacional humanitario, el derecho penal internacional que tiene relación con la protección de los derechos humanos, encuentra un documento internacional propiamente en 1946 con los tribunales de Nuremberg. A raíz de esto ya empiezan a manejarse determinados conceptos generales en términos de derechos humanos y la protección por parte de la violación que pueda causarse contra la sociedad en el ámbito de los derechos humanos. Hasta allí, pues, durante 50 años aproximadamente no hubo mayor evolución. No obstante, luego vinieron los conflictos en la ex Yugoslavia, lo cual implicó una gran muerte de personas, y a partir de ahí se empezó a utilizar términos como pues, ataques que pueden ser internos o externos a la población civil. En el año ya 1993, 1994, empezaron a precisarse dichos conceptos sobre la base de nuevos retos que tenía el derecho internacional humanitario y sobre la base también de los crímenes de lesa humanidad. Luego, en el año 1997, aparece el famoso conflicto en Ruanda, lo cual, a partir de ese conflicto, empieza a hablarse de un ataque sistemático y generalizado a población civil. El concepto de ataque sistemático y generalizado que conocemos todos y que pues, todos los profesionales en derecho y los estudiantes siempre tenemos en consideración cuando queremos definir un delito de lesa humanidad, implica, cuando decimos que implica un ataque sistemático y generalizado, bien, pues se comienzos tanto en el tema de la ex Yugoslavia, en el problema de la ex Yugoslavia, como en el genocidio en Ruanda, ¿no? Teniendo claro esos conceptos, tanto del ataque del tema del derecho internacional, es que posteriormente, en el año 2002, ya entra en vigencia uno de los documentos mencionados en la norma. ¿Cuál es el documento mencionado en la norma propiamente? Es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma entra en vigencia, y lo cual es documento que también es reconocido por el Perú, ratificado por el Perú, en donde pues, ya se establece todo un mecanismo, se establece toda una jurisdicción a través de la Corte Penal Internacional y todas las normas procedimentales entre crímenes de lesa humanidad. Cierto es, no debemos, no se falta la verdad cuando se señala que es a partir del año 2002 donde podríamos nosotros establecer el inicio del Estatuto de Roma. Asimismo, y esto es importante, a raíz pues, de esta normativa ante la que ya el Perú está sometida, es que nosotros empezamos, o el Perú empezó a determinar o a tener, realizar un análisis sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Se entiende por delito, primero entendemos que el delito de lesa humanidad es un delito cometido mediante un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que puede ser por razones políticas, raciales, discriminatorias, por raza, religión, que implique, entre otros delitos cometidos. Es decir, cuando se habla de la comisión pueden englobar delitos como el exterminio, como la tortura, como la desaparición forzada. No son números clausos necesariamente, y entre ellos también pues, los homicidios intencionales. Asimismo también existe la posibilidad de separar a los recién nacidos de sus padres y tomar eso también como un atentado contra la población civil de carácter sistemático y generalizado.
Entonces, tenemos 4 pilares para entender a la norma. En primer lugar, como ya hemos explicado, tenemos lo que es la prescripción y la intención de la prescripción, lo que busca la prescripción. Tenemos también lo que es el concepto de, o la evolución de, de los delitos contra la humanidad. Lo otro es desde qué momento el Perú ingresa con el Estatuto de Roma y por último, que entendemos por delitos de lesa humanidad, conforme a la normativa antes expuesta y concretamente, y eso debemos dejarlo en claro, el Perú reconoce plenamente la existencia de esta no tipificación, porque no existe la tipificación de delitos de lesa humanidad propiamente. Eso es el doctor por determinadas resoluciones, concretamente la resolución Fujimori, pues sí, sí, se hizo mención de delito de lesa humanidad. No obstante, propiamente tipificada no se encuentra en nuestra legislación. Entonces, nuestra norma señala, o la que nos trae a colación, revierte lo que venimos mencionando. Es decir, que actos que pueden ser calificados como lesa humanidad pueden ya no ser imprescriptibles. La idea de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se basaba precisamente en un análisis si es que primamos la seguridad del individuo frente a la acción penal o primamos la seguridad de la sociedad y de la población civil ante personas que atentan en contra de ella. Y en esa situación, en esa balanza, pues la justicia internacional dejó claro que no primaba para nada la seguridad de la persona que atacaba a una población civil. Eso se quedó claramente establecido. En prima es la seguridad, precisamente, la seguridad, no es una seguridad en el sentido de protección, sino seguridad en el sentido de saber que esa persona va a ser perseguida, va a ser sancionada, va a ser eh, llevada ante un tribunal independientemente de la fecha en la cual él sea llevado a un órgano investigativo profesional. No importará, existe ese nivel de eh, confianza en la ciudadanía, de que siempre esta persona, por hablar de un modo, va a ser investigada. Entonces, la imprescriptibilidad tenía esta intención, revertir la seguridad clásica de todo ciudadano, en saber que no lo van a perseguir siempre, en convertirse en una seguridad de la población civil, en saber que quienes la ataquen de manera generalizada, sistemática, no iba a ser, no iba a estar seguro él con una prescripción. En todo caso, se señalaban también los defensores de la prescripción, de la prescriptibilidad o de la imprescriptibilidad, perdón, los defensores de la imprescriptibilidad, que no iba a existir mayor problema porque si esta persona era inocente, pues no iba a ser sancionada. Mientras que los defensores o los defensores de la prescriptibilidad de estos delitos eran muy claros en señalar algo que esta norma nos va a dejar en claro que es, y que es uno de los fundamentos de esta norma, que es el hecho de que la imprescriptibilidad y los delitos de lesa humanidad atenta contra el principio de retroactividad de la norma penal, incluso nullum crimen sine lege. En muchos ordenamientos las personas han sido o están siendo procesadas por en aplicación de normas internacionales que al momento de la realización del hecho no estaban vigentes. Y concretamente el Estatuto de Roma y el sometimiento a la Corte Penal Internacional, y asimismo se hace alusión a una segunda normativa, que es precisamente la Convención sobre Prescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Esta última entra en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 9 de noviembre del año 2003. Entonces, los defensores de la prescriptibilidad son muy claros en señalar, no solamente respecto al orden jurídico interno, respecto al orden jurídico interno también son muy eh, reacios en afirmar, oye, yo no puedo aplicar una norma retroactiva, incluso
basarme en normas de derecho internacional cuando en mi derecho interno esto no estaba sancionado? Es una discusión que también se podría tener. No obstante, la discusión a la que nos lleva la norma es los casos que estén antes de la incorporación, ratificación, ingreso del Estado peruano en el Estatuto de Roma y luego en la Convención sobre Imprescriptibilidad, los actos anteriores, ¿por qué no tendrían que prescribir? Precisamente el principio de legalidad nos obligaría a decir que estos actos tendrían que prescribir. Ese es el sentido que se tiene en la norma. Precisamente el artículo 4 nos habla de la prescripción y nulidad y es muy claro en este punto, ¿no? Los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia en el Perú, para el Estatuto de Roma de la Convención sobre Imprescriptibilidad, según lo establecido en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Implica que tendrán los plazos tanto de la prescripción ordinaria, que es el máximo de la pena, como de la prescripción extraordinaria, que es el máximo de la pena unitaria. Interpretación, el que quiera, puede señalar un año más, ante el Código Penal, señala que es más unitario. Y en el artículo 5, es muy clara y la normativa para señalarnos que existe irretroactividad de delitos de lesa humanidad o crímenes. Dice, nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002. Precisamente, este 1 de julio del 2002 entró en vigencia en el ordenamiento peruano precisamente el Estatuto de Roma. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, la denominada seguridad que sentía todos los ciudadanos de que el Estado no lo iba a perseguir, o en este caso el Ministerio Público no lo iba a perseguir, y tenía esa seguridad y ese castigo también por parte del órgano persecutor por no actuar la acción penal a tiempo, pues será pasible, no para todas las personas, sino para todas las personas que cometieron delito desde con fecha anterior a la entrada en vigencia en el reglamento peruano del Estatuto de Roma. Ellas ya no podrían ser calificadas como delitos de lesa humanidad, por tanto, estaremos ante una figura que es posible de prescripción. En tal sentido, el legislador, bajo cuestiones que pueden ser, en cierto modo, polémicas, es precisamente por lo que estamos en esta conversación, en esta conferencia, en esta exposición, a la que tengo el honor de introducir. Puede tener razones de carácter político, de carácter social, de carácter jurídico, pero concretamente lo que nos está señalando es que no podemos llamar delitos de lesa humanidad a delitos cometidos con anterioridad. Esta situación, repito, nos podría traer alguna interpretación de que es una norma que favorece a un determinado sector. Precisamente nos puede señalar que puede beneficiar a un sector militar o policial, los cuales han sido siempre los principales involucrados en procesos relacionados a crímenes de guerra. Sin embargo, hay voces también que señalan que esto podría involucrar el beneficio a terroristas. Las principales voces opositoras han dicho que podrían estar de acuerdo, pero esta norma puede beneficiar a terroristas, dado que la norma no hace ninguna precisión que solamente es aplicable a militares y policías. En perjuicio de ello debe entenderse dos cosas. En primer lugar, no existen procesos o los procesos que existen por lesa humanidad siempre han sido contra militares y policías. Si hay un riesgo de que algún terrorista o alguien acusado por terrorismo pueda acogerse a esta norma, en el sentido fáctico, en lo real, no existe. No existe. No hay un proceso de terrorismo que sea calificado o una sentencia de terrorismo donde alguien haya sido sancionado como delito de lesa humanidad. No existe. En segundo lugar, esto también es sumamente relevante. Si bien es cierto, la norma no hace precisiones. Eso también es cierto. En segundo lugar, la norma no hace precisiones, por lo cual sí es posible en lo formal que en algún momento nazca un caso, no sé, del 98, 97, que pueda ser clasificado como delito de lesa humanidad y alguien que es acusado de terrorismo pueda quejarse a la norma. Eso es
posible, sí, posible sí, pero, pero estamos hablando de un supuesto o de algo que estamos en cierto modo especulando, no es algo real. Lo real es que la norma sí está, pues, en cierto modo, favoreciendo enteramente a militares y policías. Dicho esto, lo cual me parece sumamente relevante en el debate y algo que no debemos, no debemos perder de vista, es que la prescriptibilidad la posibilidad por parte del legislador de que esto beneficie a elementos terroristas, reitero, no existe. O no existe en hechos reales, en casos reales. No existe. No hay sentencia alguna que pueda ser declarada nula. Más, sí pueden existir sentencias a militares. Hace poco tenemos el caso de Urresti, que dentro de la calificación, él podría eventualmente iniciar las acciones correspondientes para señalar que él fue sancionado bajo no normas de lesa humanidad y que la acción penal contra la que él estaba ya práctica y poder realizar las acciones correspondientes tanto en materia propiamente de ejecución como en materia constitucional. La pregunta ¿es correcto o incorrecto lo que ha hecho el Congreso a través de esta normativa, lo cual también ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, y razón por la cual la norma pues, no tuvo mayores objeciones en el ámbito eh, del trámite, más sí en el ámbito social, más aún por determinado sector? ¿Es buena o es mala? Podría ser sencillo en yo decir que el tiempo lo señalará. No obstante, al respecto, sí debemos tener en consideración determinadas cosas. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad tenía una clara intención. Tenía la clara intención de proteger a la sociedad. Tenía esa clara intención, precisamente de los que la atacaban. Sin importar el año, sin importar la fecha. Así se realiza no solamente, o no se realizaba en el Perú, sino se realiza actualmente en diversos países. El Perú ha acudido ante las instancias internacionales a pesar de las diversas recomendaciones, tanto al Congreso como al Ejecutivo, y el Perú ha señalado que es un país de carácter autónomo, y precisamente esa autonomía lo faculta a tomar decisiones de este tipo. Vivimos tiempos en donde pues, nosotros estamos ponderando determinadas posturas y precisamente una de ellas es pues ya el cese de persecución a personas que pues, entendemos en su momento no estaban comprendidas dentro del Estatuto de Roma. Entender el Estatuto de Roma como algo que pueda aplicarse de manera retroactiva a criterio internacional sí es dable. A criterio del Perú, pues, el Perú como país autónomo pues, no le es dable. No es una situación que el Perú desee procesar. Críticas, pues precisamente ello. Hubiera sido mucho más importante hacer un análisis real y en otros países en donde también existen o persecuciones de acción penal contra militares y miembros de la policía y ver qué solución encontraron en su momento y ver también cómo va a afectar esto a nivel judicial, es decir, qué jueces van a aplicar la norma o van a preferir la norma internacional e interpretaciones de carácter internacional o interpretaciones que tengan más relación con eh, lo resuelto por el Estatuto de Roma, es decir, aplicando derecho convencional. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de los jueces. Vamos a ver también cuál va a ser la reacción de la justicia internacional sobre estos temas. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente otros países podrían
solicitar de repente a alguien que esté en el Perú y ver cuál también es la reacción. Si una persona agraviada en otro país, pues decida iniciar un proceso de repente en ese país, iniciar la justicia internacional sobre lesa humanidad, en donde ahí sí se permita una retroactividad, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Esos retos son sumamente importantes. Me parece que la norma nos ayuda a abrir un debate jurídico sobre posturas, ya sea una postura que enarbole la prescripción en todos los casos, porque no olvidemos que la imprescriptibilidad de los delitos nace de la política criminal de cada país y nuestra política criminal ha cambiado. Como nuestra política criminal ha cambiado, ha sufrido una variación, debe entenderse entonces que debemos estudiar de manera concreta cuáles son las causas, cuáles son los motivos por los cuales hemos primado la defensa de la prescripción ante la defensa de la población en determinados casos de ataques sistemáticos generalizados, ya sea, repito, de exterminio, genocidio, desaparición forzada, tortura, esclavitud, porque hemos primado que en esos casos también pueda aplicarse la prescripción. Quiero agradecerle al Seminario Penal por estos minutos y por dejarme hacer esta introducción. Espero haya sido importante y pues aporte en el debate de los excelentes profesionales que me siguen a continuación. Muchísimas gracias, doctores. Muy amable. Muy agradecido con el doctor Galván, una excelente disertación. Sus ideas han aclarado el panorama respecto a esta modificatoria, sus artículos y sus alcances. Le cedemos la posta al magistrado Juan Sánchez Córdoba, quien disertará a continuación. Muchas gracias. Siempre agradecido con el seminario por la oportunidad de debatir ideas. Un saludo afectuoso pues al doctor Galván y al doctor Mancha, y así como los demás amigos, compañeros que están pues en la reunión del día de hoy. Pues bien, el tema central de la discusión es pues este debate entre si es que el derecho nacional se ve avasallado por las instituciones internacionales o es que existe algún tipo de coordinación entre estas. Si vamos un poco a la política, que es en realidad el antecedente de esta ley, habrán visto pues que muchos congresistas han señalado de que hay pues una eh, suerte de intención de la comunidad internacional de avasallar al Perú en tal cual cosa. Y producto de eso, pues ya estamos prácticamente fuera de carrera para integrar la OCDE, ¿no? Y parece pues de que eso no se ha detenido ahí. Y es que este tema que puede en su momento parecer político también tiene un trasfondo académico. Es decir, ¿cuál es la relación que tiene pues el Estado peruano u otros y su derecho con el, las normas y tratados internacionales? Ese es pues el quid del asunto. Y para eso hay que recurrir al derecho de los tratados, la Convención de Viena, que luego haré alguna referencia mayor. Entonces, este es un punto clave. Recuérdenlo al final de mi exposición, porque con ello pues vamos a poder resolver este tema. Entonces, hay un derecho nacional y hay un derecho internacional. Son dos cosas distintas, pero están en clave pues de coordinación. ¿Por qué? Porque el Perú soberanamente ha accedido pues a ser parte de los tratados, ser parte de esta normativa. No es que nadie le haya obligado, somos partes, en muchos tratados en realidad. Pues bien, vamos a ver entonces primero la ley. La ley 32.107 que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Primero,
20 años después, señala pues que el objeto de la ley es dar pautas de interpretación, pues, ¿no? Precisar los alcances, labor pues que en realidad le corresponde a la judicatura, no al legislador. El legislador da la ley y quien la interpreta es pues el juez. Y como les digo, es más de 20 años porque el Perú ratificó pues el Estatuto de Roma en el 2002 y la Convención de Imprescriptibilidad pues señala la ley en 2003. Esa es la lógica pues, ¿no? Que tiene la ley, la lógica de únicamente la visión del ordenamiento nacional. No tiene en cuenta para nada la doctrina, jurisprudencia y costumbre internacional. Esta es otra palabra clave. Costumbre internacional, también recuérdenlo. Entonces, dentro de la normativa de esta ley, señala en el artículo 4 que los delitos cometidos con anterioridad al Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. O sea, supuestamente ya no son imprescriptibles, sino pues de que habría que regirse a partir de ahora bajo los supuestos pues de la prescripción ordinaria y extraordinaria que explicó el doctor Galván. Y como bien lo dijo, la prescripción es una institución de política criminal. El Estado establece cuándo prescribe algo, no es un derecho, no es una facultad, es pues disposición de cómo ve el ordenamiento jurídico eh, razonable pues ciertas acciones. Y, y muestra de ello es que, por ejemplo, en materia civil hay acciones que son imprescriptibles, en materia penal también las hay, en los delitos pues sexuales. Curioso pues que los delitos sexuales sean imprescriptibles y ahora se señale de que los delitos contra la humanidad no, ¿verdad? Es bastante, pues, curioso, por decirlo menos. Fuera, y aparte de ello, antes existía una especie de excepción en los delitos contra la humanidad, pero es entre paréntesis, entre comillas, una especie de excepción. En realidad no es una excepción, sino que es una regla distinta, con fundamento distinto. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no se basan en realidad en la ley penal nacional, se basa en la ley penal internacional, que vamos a ver en unos momentos. Entonces, luego dice, no, y la inobservancia de la presente ley vulnera el principio de legalidad y las garantías del debido proceso, que es una pésima técnica legislativa, obviamente, porque la norma no te puede argumentar, pues, qué es o qué no es algo. Te puede dar la consecuencia jurídica de un hecho determinado, un hecho jurídico, pero no puede una interpretación como hace, argumentando que está tal o cual. Eso es absurdo. Y luego señala que es nula e inexigible en sede administrativa, judicial, toda sanción impuesta. O sea, pues de que señala de que estos juicios simplemente ya no tienen valor. Artículo 5. Y retroactividad de los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra antes del 2002. Es decir, toda la época, pues, de la guerra interna simplemente no existió. Puede haber sido por otros delitos, pero eso no. Y no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Muy bien. Entonces, como les decía, existe una diferencia entre lo que es el derecho penal nacional y el derecho penal internacional. Y no es lo mismo, no son primos, no son hermanos, no, son cosas con fundamentos totalmente distintos, que obviamente tienen instituciones que tienen el mismo nombre, pero funcionan de forma distinta. El derecho penal nacional, el derecho penal liberal, obviamente tiene su punto de partida en la Revolución Francesa. Tiene grandes garantías como la legalidad, el principio, pues, de proporcionalidad, lesividad, etc., etc.,
que justamente se basan en la defensa del ciudadano frente al poder estatal del Estado, es decir, se limita la aplicación de en un solo país. Y entonces tiene dentro de sus varias reglas la prescripción, la imputación, objetiva, subjetiva, lo que quiera. Pero esas reglas tienen que ver pues con el derecho nacional, aplicado pues a delitos de asesinato, hurto, estafa, falsificación de documentos, que justamente son catalogados como delitos en el Código Penal porque vulneran un bien jurídico. Y esa es la diferencia esencial entre el derecho penal nacional, liberal, y el derecho penal internacional. El derecho penal internacional no se interesa por los bienes jurídicos, pues, del derecho penal nacional. Lo que le interesa son las normas de jus cogens, los intereses fundamentales sin los cuales, pues, no existiría la humanidad civilizada. Es algo, o sea, totalmente esencial, pero es algo de que nace de una forma particular. No nace con la Revolución Francesa. Nace, bueno, algunos lo remontan a lo que son los tribunales de Nuremberg, otros al Tratado de Versalles, pero lo cierto es, pues, de que se inició, o en todo caso, el Tratado de Versalles es un antecedente curioso, pero antecedente. Recuerden ustedes que hubo una primera guerra, muchos muertos, ganó la guerra pues un grupo y se firmó este Tratado de Paz de Versalles, que acordaba pues perseguir al emperador de Alemania, Guillermo II, por haber causado pues estos crímenes de guerra. Pero sin embargo un país se opuso y quedó en nada. ¿Qué pasó? Pasó la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y otra vez pues como la humanidad no aprende, volvieron pues a enfrentarse los países. Ahora pues con un saldo de 40 millones de civiles muertos y 20 millones de soldados fallecidos. Una tragedia brutal, algo pues de que no se debería de hacer. Y es por eso pues de que se crean los tribunales de Nuremberg y Tokio. Pero la pregunta es, para 1945, 1946, ¿existían los delitos de lesa humanidad en el Código Penal alemán, inglés, holandés, francés, español, portugués, o de Rumania o de Perú? No. Para 1948, 1946 no existía. Perdón, para 1945, 1946 no existía. ¿Existían los crímenes de guerra en algún código penal? No. Sin embargo, se acordó pues crear estos tribunales con su estatuto y a partir de ahí crearon una jurisprudencia que reconocía justamente una costumbre internacional que incluso se deriva pues a tiempos más antiguos en otros, en las costumbres de la guerra. Entonces pues ahí se reconoce que existe una costumbre internacional a la que estamos todos los países más o menos civilizados obligados. Se entiende pues de que existen intereses de que no se deben vulnerar bajo ningún concepto. ¿O a ustedes les parecería bien de que mañana, no sé, el Estado forme pues un aparato militar y mate a todos los grupos evangelistas del país? No, ¿verdad? Es un despropósito total. Y llamarlo homicidio algo como eso quedaría en muy poco. Porque mandar a matar a toda una población por su convicción religiosa es un crimen, pues, atroz, algo de que el injusto no cabe en el bien jurídico, es algo más. Y es justamente lo que reconoce, pues, las normas de jus cogens. Es algo, ese nivel de crueldad, ese nivel, pues, de inhumanidad, únicamente puede ser recogida eh, y entendida en el contexto de un derecho penal internacional. Busca sancionar los actos más graves, y es un acto gravísimo,
el derecho penal nacional pues le queda corto. Y este tipo de razonamientos que, bueno, los estoy hablando de forma muy grosera, es mucho más, está mejor explicado y de repente un internacionalista lo podría explicar mejor, pero lo hago de una forma didáctica para que se entienda y además porque ya me queda poco tiempo. Eh, este tipo, pues, de actos contra la misma comunidad internacional, contra la misma humanidad, la esencia de lo que es, pues, la humanidad en su conjunto, no pueden dejar de ser perseguidos. Existe un principio de no impunidad. Si es que esto no se persigue, simplemente no valdría la pena vivir, pues, en este mundo. Es algo, pues, sumamente importante, mucho más importante que los bienes jurídicos nacionales. Por ello, se crearon estos tribunales. Por ello, y se reconoció pues que efectivamente esto forma parte de la costumbre internacional. Acá no es de que haya principio de legalidad penal nacional. Acá hablamos de costumbre internacional que recoge pues el jus cogens, que evita la impunidad de estos graves crímenes contra la esencia de la humanidad. Por algo, en febrero del 46, la Asamblea de la ONU toma conocimiento de todo ello que se había hecho en los tribunales de Nuremberg. Y pues, mediante la resolución 95, confirmó los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y la sentencia, pues, del tribunal. A partir de ahí, hay un reconocimiento de la costumbre internacional, un reconocimiento del jus cogens. Y eso quiere decir que, incluso antes de ello, se entiende de que no se puede cometer ello. Si que se comete ello, tiene que haber un tribunal que sancione ese acto. Y no puede haber, pues, y no puede prescribir ese tipo de acciones. Y no solamente eso, no puede prescribir, no se puede dar amnistías, no se pueden dar indultos, no se pueden dar leyes contrarias a ello, porque eso implica, pues, una vulneración a la no impunidad de ese tipo de delitos. Entonces, cualquier artificio de derecho penal nacional va en contra de la costumbre internacional del jus cogens reconocido, pues, ya desde 1948. Reconocido, pero no quiere decir que vigente. Tiene vigencia desde que la humanidad, pues, es la humanidad. Tan importante es, pues, lo que analiza el derecho penal internacional de que tiene estas graves consecuencias, la imprescriptibilidad y, pues, el principio de no impunidad. Por ello, se crean, pues, luego de esta resolución, se ordena de que se haga un análisis de las directrices y llamadas principios de Nuremberg, elaborada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. ¿Qué dice el principio 1? Que cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeto a castigo. Y esto es bien importante, el principio 2. El hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales. Hace esa diferencia muy clara. Y obviamente también enumera los crímenes de guerra, humanidad, agresión, etc. Después de ello, hay varios tratados, pues, de que lo que buscan es analizar y traer convergencia. Hay tratados de desaparición forzada, tratados, pues, de delitos contra la humanidad, y se busca, y al final, pues, lo que faltaba era un órgano de que juzgue con, pues, cierta seguridad jurídica este tipo de delitos. Ya habían habido experiencias con el Tribunal de la ex Yugoslavia y de Ruanda, por esos graves crímenes que se cometieron. Pero al final, pues, durante todo este tiempo han habido avances, desarrollos, negociaciones entre los estados y recién en el 2012 se pusieron de acuerdo para crear la Corte Penal Internacional. No es que a partir de ahí los delitos tengan vigencia. Los delitos tienen vigencia desde antes y con carácter de obligatoriedad por ser, pues, parte esencial de la humanidad misma. Y es más, la misma Corte Penal Internacional tiene ciertas normas que regulan, pues, el abuso del derecho que puedan cometer los estados nacionales, como en este caso. Es así que señala en su artículo 10 que nada de lo dispuesto en ese tratado se
interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las normas existentes o en desarrollo del derecho internacional. El artículo 22 señala que nada de lo dispuesto en ese artículo, referente al principio de legalidad, afectará la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional, independientemente del estatuto. El artículo 75 señala que nada de lo dispuesto en el Tratado de Roma podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o derecho internacional. La misma Corte ya ha puesto pues las cortapisas, ya ha señalado cómo debe pues interpretarse. Y obviamente esta norma no se condice con el mismo pacto. Y esto incluso hace años también ha sido materia de análisis. La Corte Interamericana estableció que tiene que haber un control de convencionalidad, no solamente del Poder Judicial, sino de todos los órganos estatales, incluido el Ejecutivo y el Legislativo. Caso Almonacid Arellano versus Chile, también en el caso de Hellman versus Uruguay. Y en ese sentido, cuando se analizó pues leyes de amnistía, en el caso de la Cantuta, ¿qué dijo la Corte? Que los hechos de la Cantuta cometido contra víctimas ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas forzadamente constituyen crímenes contra la humanidad. No pueden quedar impunes. Son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía, porque justamente esto es lo que señala la costumbre internacional y las normas de jus cogens. Y lo mismo dijo, pues, en este caso que le cité de Almonacid, de que no se puede dejar de lado, pues, la imprescriptibilidad de ese tipo de conductas. Para ir acabando ya, simplemente les traigo a colación, pues, que en Asamblea de Naciones Unidas, en la Comisión de Derecho Internacional, en el 73 periodo de sesiones, se analizaron, pues, el tema de jus cogens. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Como conclusión, no es un proyecto que en ese año, ¿no?, que se aprobó. Dice, sobre su naturaleza, las normas imperativas de derecho internacional general reflejan y protegen valores fundamentales de la comunidad internacional. Dichas normas son universalmente aplicables y son jerárquicamente superior a otras normas de derecho internacional. Es decir, pues, es algo que es ineludible. En la conclusión 10 dice, un tratado es nulo si, en el momento de su celebración, está en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, o sea, de jus cogens. Dicho tratado carece de fuerza jurídica. Si el tratado carece de fuerza jurídica, con mayor razón, pues, la ley de un Estado nacional. Entonces, pues, no hay que dejarse confundir, pues, por quienes intentan tratar de aparentar de que el derecho penal internacional es una excepción del derecho penal nacional. Son cosas distintas, con fundamentos distintos, con objetos distintos, con regulaciones distintas. Si es que el día de hoy un juez aplicara esta ley, lo que haría es llevar pues al Estado a responsabilidad internacional, justamente por no cumplir sus obligaciones frente pues a la comunidad internacional. Nos volveríamos una paria, obviamente caeríamos pues nuestros índices de desarrollo, se alzarían nuestros índices de riesgo, bueno, como actualmente está haciendo, por alguna razón, no estamos pues, estamos muy lejos todavía de la OCDE, y entonces pues nos volveríamos una paria internacional. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. De repente, pues, existe esta vocación de ser independientes, pero hay que ser independientes para lo bueno. No hay que ser independientes, pues, para darle la contra a los derechos de las personas y sobre todo en las cosas más fundamentales. En las cosas más fundamentales. Si es que alguien va a una población, pues, y mata a 50 personas simplemente por su color de piel, entonces, pues, eso, su injusto no puede ser, pues, únicamente
reducido al domicilio. Es algo mucho más grave. Es algo mucho más grave y tiene pues toda esta protección que existe desde que la humanidad existe. No podemos desligarnos de ella. Estamos incumpliendo el derecho a los tratados, el derecho de vivienda. Estamos yendo pues en contra de lo que dice pues justamente las normas más importantes del mundo. Entonces pues hay que ser un poco conscientes, conocer lo que es el derecho penal nacional, diferenciar del derecho penal internacional, que muy difícil no es. Bueno, muchas gracias. Disculpen si que me he extendido en mi disertación. Agradecemos la participación del doctor Juan Sánchez Córdoba con tan contundentes ideas, con tanta claridad respecto del tema. Y estamos seguros que el doctor William Manza es la primera lectura de la misma discusión. Escuchamos ahora entonces al abogado sanmarquino y también conocido académico y litigante Wilmer Manza respecto del tema. Lo escuchamos. Muchas gracias, estimado Rafael, y agradeciéndote por la invitación tan generosa que nos has hecho extensivo, así como el saludo respectivo a mis amigos y colegas, el doctor Juan Sánchez Córdoba y el doctor Ander Galván, que creo que en extenso han podido analizar de forma integral la ley 32107 referido a la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en torno a la legislación penal peruana. Yo quiero en todo caso partir de algunas cuestiones puntuales respecto a lo que ya se ha señalado y también introducir algunos temas que podrían generar quizás alguna respuesta adicional de lo que hasta este momento se ha señalado respecto a este tema de la interpretación que hace esta ley en torno a la aplicación del derecho penal interno del delito de lesa humanidad, o lo que se entiende los delitos comprendidos en la figura del delito de lesa humanidad. Lo primero que tendríamos que señalar es que ciertamente a nivel de la doctrina o de la dogmática penal en estricto, desde la evolución o lo que se conoce por la evolución de lo que es el principio de legalidad en estricto, eh, jurídicamente o metodológicamente, el principio de legalidad, como todos bien lo conocemos, pues genera, entre otros, la garantía pues de certeza, la garantía de seguridad jurídica, la reserva, entre otros, que nos permiten a nosotros pues conducirnos conforme pues a una orientación o una interpretación de la norma de la ley en base pues a justamente estas garantías o principios que nos dan pues la seguridad jurídica sobre todo respecto de una aplicación de una ley penal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Efectivamente, como todo en el mundo, la evolución, la configuración de la interpretación de las leyes obedece pues siempre a un entorno evolutivo. Y esta evolución ciertamente pues genera en un debate eh, constantes pues interpretaciones que se entiende pues entre lo que dicta en este caso el legislativo y lo que se aplica a nivel de las diferentes jurisprudencias a nivel judicial, colisionan ciertamente en base pues a veces a factores como el aspecto político, democrático, el aspecto social de una sociedad en concreto, y además también deviene pues de cuál es el ideal o el pensamiento político o liberal que en ese momento concreto se puede aplicar respecto de una interpretación de una ley. Y esto ciertamente, pues como también lo ha graficado claramente el profesor Silva Sánchez, estamos pues en una constante evolución o vorágine de lo que en todo caso para él, por ejemplo, es pues la flexibilización del principio de legalidad o una suerte pues del principio de legalidad en un estado líquido. Es decir, hay una evolución que permite
poder entender que pues es posible aplicar una interpretación que en este caso lo que se conocía en los iniciales albores de lo que para Radwich, por ejemplo, era pues una ley conforme a una interpretación más literal, más ceñida al texto mismo de lo que dice una norma. Esto ya no es tanto así actualmente. Y obviamente, pues, en esta evolución existe, pues, ciertamente, conflictos, ¿no? Que deben ser ponderados a efectos de evaluar en el momento concreto en qué situación nos encontramos. Si existe conflictos, por ejemplo, entre el principio de legalidad, entre el principio, pues, a la no impunidad, como decía el doctor Juan Sánchez Córdoba, o por ejemplo, el tema del derecho a la verdad, de conocer lo que realmente sucedió en un caso concreto, tratándose sobre todo en casos de delitos de lesa humanidad. Pero esto a la vez confrontado a partir de lo que, por ejemplo, tenemos en este momento, esta ley que y trata de interpretar o analizar cuál es la correcta, el correcto entendimiento de lo que debe de entenderse de si es posible la prescripción o no de estos delitos, ¿no? En un contexto concreto, hablando ahí, en todo caso, ahí pues de los principios de plazo razonable, ¿no? Seguridad jurídica, principio de legalidad o favorabilidad, en todo caso, con esta nueva ley, que en realidad, a mi entender, no era necesaria esta ley. Me parece que es innecesaria porque si nosotros analizamos el contenido de los artículos de esta ley, hacen, como ciertamente también lo ha advertido Juan Sánchez, al señalar que pues en esta técnica legislativa lo que se hace es tratar de interpretar una norma que en realidad le corresponde pues a los operadores jurídicos, a los jueces, a los tribunales, al Tribunal Constitucional, etcétera, y que finalmente sobre lo que se establece, ¿no? En un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ocasiona pues una interpretación en cuanto al contenido mismo de la ley. Y aquí nosotros decimos y sostenemos de que no era necesaria esta ley porque en el texto expreso o de la interpretación que se hace, más allá de lo que dice la literalidad de esta ley, que solamente para hechos posteriores a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, esto es julio del año 2002, o de lo que se conoce eh, por el tema de la imprescriptibilidad de la Convención de la imprescriptibilidad de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad a partir del año 2003 y en sucesivo, en adelante de estas fechas, recién pueden ser sancionados, perseguidos y condenados aquellas personas que están que han cometido estos hechos a partir de estos hechos y aquellos hechos anteriores a estos, al año 2002, al año 2003, concretamente por la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en la legislación penal interna y de la Convención de Imprescriptibilidad, recién a partir de esas fechas podrían ser sancionados y perseguidos. Nosotros decimos que en estricto, ciertamente el propio Estatuto de Roma y las leyes penales internacionales y lo que se conoce como la costumbre internacional o la ley penal internacional, como la convención, los tratados, el estatuto en general, en su momento recomendaron que las legislaciones nacionales o internas puedan implementar aquellas normas jurídicas que concretamente delimiten y tipifiquen cuál es aquella conducta que para una legislación interna debe considerarse como supuesto de lesa humanidad. No obstante, la ley penal internacional lo señalaba expresamente y decía cuáles debían de ser considerados, también había la recomendación de que se implemente. Es decir, en el Perú esto sucede recién a partir de la entrada en vigencia en el año 2002, con el Estatuto de Roma y luego con la Convención de Imprescriptibilidad en el 2003. Sin esta recomendación, el Perú antes del 98, que es del Estatuto de Roma, no tenía una legislación interna que justamente tipificaba estos supuestos. En consecuencia, si no había esta tipificación y conforme a lo que se puede entender por el principio de legalidad o la seguridad jurídica, la pregunta es, en estricto, ¿se podía sancionar, perseguir y condenar a aquellos supuestos que estaban, que configuraban estos supuestos de lesa humanidad? Veamos a cómo ha resuelto la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional,
o las diferentes cortes, la Corte Supranacional en materia de derechos humanos respecto a estos supuestos cuando se discutió en diferentes momentos. Yo he podido revisar alguna jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Suprema respecto al análisis de la prescripción del delito de lesa humanidad en casos concretos. Y específicamente tengo el recurso de nulidad 717 del año 2022, que está fechado el 10 de agosto del 2023. Es una reciente, hay una anterior que tengo del el recurso de nulidad 944-2015 de Lima, del 9 de noviembre del 2015, y sendas jurisprudencias en ese sentido, que justamente se debate si debe aplicarse la prescripción de la acción penal a supuestos que para, en este caso, el actor civil o la Procuraduría en su momento señaló de que tratándose de delitos graves comprendidos como delitos de lesa humanidad no deben prescribir y por ende debe perseguirse penalmente estos supuestos. ¿Qué dice la Corte Suprema en estas jurisprudencias? Dice que como no ha sido procesado, como no ha sido acusado, no ha sido objeto de debate en un juicio oral, como no ha sido parte del contradictorio, y no está comprendido esto, no puede aplicarse o debatirse el tema de la prescripción. En esencia, no obstante que la ley penal internacional lo establezca como tal, haya señalado antes de la entrada en vigencia en el Estatuto de Roma que existían estos supuestos o tipos penales comprendidos como tal, sin embargo, la Corte Suprema ha resuelto que efectivamente no puede entrar a analizar este tema de la prescripción y por tanto analiza como si fuese un delito común y prescriben estos delitos. Lo ha señalado la Corte Suprema. Sin embargo, efectivamente existen también casos en los que la propia Corte Suprema ha señalado y ha referido que sí existe la posibilidad de entrar a analizar el tema de la prescripción y que no prescriben aquellos casos que son lesa humanidad. Existe en consecuencia una jurisprudencia variada, contradictoria, contrapuesta, disímil en el sentido del análisis de la prescripción de lesa humanidad. Y yo he advertido una situación particular en este sentido. Sucede que cuando se trata de militares, de las Fuerzas Armadas o delitos cometidos en el ejercicio de la función de militar, se entra con más rigor a analizar que no prescriben estos supuestos. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que, por ejemplo, y lo han señalado los expositores que me han antecedido, ¿qué pasa en aquellos casos en los que, por ejemplo, se trata de delitos graves, ¿no? Que son cometidos, por ejemplo, por miembros de Sendero Luminoso, organizaciones terroristas, etcétera? Ahí no se les da el mismo tratamiento. Entonces, ahí hay una suerte, pues, de que se afecta la igualdad, que se afecta, pues, la seguridad jurídica, porque si vamos a aplicar para todos, erga omnes, ¿no? El jus cogens, a efectos de que para todos se interprete de forma, pues, que no es posible la prescriptibilidad, ¿no? En consecuencia, ¿cómo se explica que existen pronunciamientos que sí lo señalan? La propia Sala Penal Nacional, la Justicia Penal Especializada en Materia de Derechos Humanos, tiene este tipo de contradicciones. Sí, y el propio Tribunal Constitucional ha emitido en diferentes pronunciamientos este tipo de contradicciones. Justamente este debate que se arma a partir de esta incorporación de esta ley 32707 va a generar, y creo que ya lo ha señalado también en un pronunciamiento, me parece, el Ministerio Público, un debate respecto de la constitucionalidad o no de esta ley. Uno, y dos, si finalmente el Tribunal Constitucional en casos concretos va a emitir una opinión respecto de si esta ley pues debe ser derogada o no, y qué pasa en aquellos supuestos en los que algunos jueces entiendo que se van a apartar o van a señalar pues algún tema de control difuso respecto de que no se aplica, como han tenido, por ejemplo, hasta ahora incluso alguna reticencia, alguna valla de no querer aplicar, por ejemplo, en los casos de prescripción de la ley, de la famosa ley Soto, por ejemplo, ¿no? Que luego finalmente muchos jueces han aplicado. ¿Qué va a pasar en estos momentos? Ya ha sucedido hace unas semanas, y lo ha señalado el doctor Ander Galván, el caso del general Urresti,
No obstante que el debate central no es el tema de lesa humanidad, o sea, porque no ha sido así, entiendo que tipificado, pero en uno de los considerandos de la sentencia del Tribunal Supremo, señalan que ciertamente no se puede acoger a la tesis de la prescriptibilidad del delito por tratarse justamente de un delito de lesa humanidad. Es una declaración, es un considerando declarativo que hacen y tratan de adelantar ya lo que en ese momento justo era el debate a partir de la introducción de esta ley. Lo mismo sucedió en el caso Fujimori, ¿no? No obstante que no se tipificó y no se acusó y no se hizo el debate en ese sentido, sin embargo, ¿no? Sí se hace pues una suerte de expresión, de exhortación, de invocación de estas consideraciones. Eh, lo otro que me parece que es importante que se debe tocar en este debate es respecto a qué pasa en aquellos supuestos en los que ciertamente, y es una práctica habitual que todos conocemos, que cuando se tipifica o se sanciona o se persigue estos delitos, existe pues, y creo que esa fue una de las necesidades, una de las razones por las que se emite esta ley, es que la persecución de estos delitos pues tiene larga data, son 10, 20, 30 años de procesos, ¿no? Que están enfrascados diferentes personas que están en estos tipos penales cuando están comprendidos, ¿no? Y a veces merece pues nulidad, una primera, una segunda nulidad, y al amparo de que como esta situación o esta figura no es, no, por las leyes penales, las leyes internacionales, no puede prescribir, en consecuencia, pues, se genera, pues, una persecución, pues, ad infinitum. ¿Qué pasa ahí con el plazo razonable? La Corte Suprema, también en varias jurisprudencias, en varios pronunciamientos, ha señalado que existen algunos mecanismos, por ejemplo, el tema de la compensación, ¿no? El Tribunal Constitucional en algún momento fue más allá y dijo, no, se debe excluir, se debe apartar por el tema del plazo razonable, porque también es una afectación al derecho fundamental de la persecución pues penal prolongada en exceso, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema ha sido más moderada en señalar de que haber una suerte de compensación. Y si no es así, en todo caso, eh, ¿cuál es el límite de este proceso que se hace contra diferentes miembros, sobre todo de las Fuerzas Armadas, en las que pues está enfrascada pues 10, 20, 30 años de persecución y que finalmente pues eh, es una afectación que más allá de buscar que no se genere la impunidad, que no se exista pues la negación de obtener la verdad histórica, la verdad de los sucesos graves que han podido acontecer en un contexto específico, ¿no? ¿Cuál es el límite respecto al plazo razonable, ¿no? ¿Cuál es, en todo caso, con esta ley, si es más favorable, y obviamente, ¿no? Eh, en términos de favorabilidad, debe entenderse de haber un límite o no. Yo creo que ahí la tarea del Tribunal Constitucional va a ser buscar, pues, un mecanismo, un equilibrio entre aquellos que plantean la tesis de que definitivamente estos delitos no deben ser prescritos y aquellos que pues yo y me uno a esta posición de que debe existir pues un término medio a efectos de que pues no puede ser pues más aún si nuestro sistema judicial pues que es tan lento, ¿no? Y los errores judiciales y fiscales que constantemente vemos, ¿no? Día a día, generan pues un perjuicio a todos aquellos que están siendo procesados y que finalmente después de un largo tiempo incluso a veces son absueltos. Entonces ahí hay un tema que me parece importante destacar. Ahora, se dice que la costumbre internacional, ¿no? Es una suerte de fuente, pero en estricto pues no es una fuente, es quizás una referencia, pero no es una fuente. La fuente del derecho penal, la fuente del derecho en general es la ley, y acá en este caso la ley penal. Y si la ley penal en concreto en ese momento no estaba vigente porque no se había implementado, yo creo, ¿no? Modestamente, que esto pues debe interpretarse de forma más favorable. Existe, sin embargo, en este debate, en esta discusión, pues, la necesidad de ponderar
esta suerte de contraposición de estos principios o garantías, ¿no? El plazo razonable, ¿no? El derecho a la no impunidad, a la verdad y ciertamente pues el principio de legalidad. Yo creo que estos debates nos van a permitir justamente aclarar esta situación y quienes finalmente van a tener la última palabra, ¿no? Van a ser pues los operadores judiciales y todos nosotros que estamos involucrados en esta materia del derecho penal desde nuestra posición, pues, ¿no? De abogados litigantes, de jueces fiscales, ¿no? De procuradores en general, ¿no? Entonces, por lo pronto, eso sería los comentarios que quería señalar a efectos de que puedan también mis colegas intervenir en este debate. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Wilmer Mesa su participación, sus ideas y su posición respecto a un tema tan polémico como el que nos ha acontecido. El doctor Galván me informó que tenía una urgencia por lo cual tuvo que retirarse, por lo cual le pediríamos a nuestro público que si tienen preguntas, los hagan, pueden activar su audio, su video para hacer la pregunta o mandarla por escrito al chat de uno de nuestros medios o redes sociales. El doctor Iván Gómez Torres, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiere realizar una pregunta. Doctor, lo escuchamos. Sí, en primer lugar, agradecer por el tiempo que brindan al organizador, que la verdad que qué bonito evento. Y qué gusto verlos, aunque sea de manera virtual. Amigos, yo entiendo que el Estatuto de Roma tiene una serie de delitos y nuestro Código Penal tiene otra serie de delitos. Si hacemos una comparación, entiendo que en Perú solo el delito de genocidio sería el punto de encuentro, pero los demás delitos no. ¿No? Crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, crimen de agresión. Esto, entiendo que estoy planteando una interpretación sistemática, ¿no? Más allá de que la jurisprudencia puede ser variopinta. Nosotros entendemos de que usamos la interpretación sistemática y tenemos que someternos a determinados métodos de interpretación. Si solo tenemos un delito que no es lesa humanidad, que lo vincula con el Estatuto de Roma, políticamente probablemente nos falta todavía incorporar más delitos, ¿no? Pero en este momento, con lo que tenemos un código penal que nos dice, oye, señores, artículo 10, título preliminar, código penal, aplicación supletoria de la ley penal, ¿no? Solo se somete este código a los delitos que estén en el código o la ley penal especial. Y en este código está la prescripción. ¿Por qué tendría que alcanzar los criterios, en este caso del derecho penal internacional, a delitos que no están regulados en el Código Penal? Me gustaría en todo caso escucharlos, ¿no? Yo quizás estoy con la posición contraria, ¿no? De que no tendría por qué alcanzarlo. Me explico la institución de la prescripción. Más allá de que sea innecesario o no esta tipificación, y sí estoy de acuerdo con el doctor Mancha, ¿no? Y espero que se haya podido entender, ¿no? O sea, no tenemos todos los delitos regulados en el Código Penal. No, espero que se haya entendido mi propuesta. Entonces, ¿por qué tendríamos que esmerarnos en alargar la ley cuando si para crear un delito el principio de legalidad está ahí, no es una barrera infranqueable, tanto en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica? Esa es mi inquietud. Quería escucharlos, amigos. Bueno, creo que me corresponde a mí responder. Ahora, para aplicar una sanción bajo el derecho penal internacional, no es necesario que se esté en el Código Penal peruano o de algún otro país. Se aplica directamente de la costumbre internacional, los principios internacionales o los tratados que se hayan firmado, tal como ocurrió en el Tribunal de Nuremberg. Si no, también sería pues vulneratorio de todos los derechos el Tribunal de Nuremberg. Es justamente porque la lógica es distinta. No es la lógica del derecho penal. No estamos aplicando derecho penal nacional, sino se aplica derecho penal internacional. Porque, de otra forma, ¿cómo explicas tú de que el ordenamiento jurídico, su jurisprudencia,
acepte la imprescriptibilidad de estos delitos cuando estos durante mucho tiempo, o creo que aún no están en el Código Penal, no recuerdo bien si que está o no está, pero me parece de que en su redacción original no estaba en imprescriptibilidad. O sea, eran imprescriptibles estos delitos antes del 91, o antes de que se incorporara, eh, obviamente de que ellos no es así, han sido imprescriptibles siempre, es que se aplica otra norma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una especie de coordinación entre el derecho penal internacional y el derecho nacional, o el derecho internacional y el derecho nacional. Entonces, lo que tiene que hacer, pues, si es que si es que la legislación no está completa, quien aplica el derecho, el tribunal, tiene, pues, de que realizar la conducta que obliga la costumbre internacional o el tratado. Aún así no está en la ley. Tiene que, o tiene que adecuarlo. La cosa es que si es que no lo hace el derecho nacional, ahí recién entra a tallar de repente un tribunal internacional. Es como en el caso de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no actúa si es que el derecho nacional es suficiente para ello, a pesar que no exista la norma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, no me acuerdo si fue en el 2018, creo, no, el 2008. Bueno, la cosa que fue más o menos por el año 2010, Sala con el presidente, siendo presidente el doctor Villastein, absolvió en el caso Barrios Altos y declaró prescrita, me parece, algunas acciones penales en ese caso. ¿Qué pasó? Los agraviados se fueron a la Corte Penal, se fueron a la Corte Interamericana. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? De que debía declararse, de que debía, pues, el Estado buscar la forma de adecuarse a los principios de no impunidad. Entonces, contra el recurso de nulidad del antiguo código, no hay recurso alguno. No hay, ¿verdad? O sí hay, no hay. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Después, pues, de esta reprimenda de la Corte Interamericana. Adecuó su procedimiento y creó una figura para declarar nula la anterior sentencia y emitir una nueva. Entonces, más allá de lo que se ha establecido, tiene que haber alguna forma en que el Estado le dé solución para adecuarse. Entonces, si que existiera un caso en el cual no se sancione a alguien por estos delitos, ahora, tendría que verse la forma de sancionarlo. Por ejemplo, a este caso de la cantuta de la cantuta, presidente de Sala, el doctor Duberlí. En este caso, se sancionó pues a Fujimori y compañía por delitos de asesinato. Y dentro de este asesinato decía que se entiende como crímenes de lesa humanidad, una cosa del tema de humanidad, justamente para estar en concordancia. Entonces lo que hizo es, muy prolijamente, es darle la solución a través pues de la incorporación de este término para establecer y no incumplir pues la norma internacional. Y obviamente esta sentencia no ha sido declarada nula, no ha sido pues materia de crítica por la Corte Interamericana, porque ha aceptado pues de que efectivamente era un delito de asesinato, entendida pues como parte de delitos contra la humanidad. Entonces, son soluciones que tienen que darle, porque por ejemplo, ese tipo de cosas no está regulado en el Código Penal, pero se ha hecho. Y se ha hecho justamente para no caer en responsabilidad internacional, para estar acorde con lo que nos exige pues la comunidad internacional como parte que somos de la comunidad internacional. Y es así como funciona. Bien, No, entiendo no, de ah, sí, por favor. te agradezco que nos puedas ilustrar. Entiendo de que es una resolución. Y lo que a mí me inquieta es que uno va al Poder Judicial, jurisprudencia, colocas delitos y no están, ¿no? Ni siquiera la Corte Suprema los ordena, ¿no? Oye, este es un delito de lesa humanidad, acá tengo mis precedentes, no existe.
existe por los delitos tradicionales o los que están en el Código Penal o leyes penales especiales, ¿no? Hay que de pronto toparse con alguna jurisprudencia y bueno, qué bueno que lo compartas. Solo tenía una curiosidad para el doctor Mancha. Mencionaste que había jurisprudencia, eh, bueno, que no toma en cuenta el tema de la imprescriptibilidad. En el caso de, y lo revisé, ¿no? Recurso de nulidad 717, guión 2002, primera sala penal transitoria, ¿no? Y que sí, que efectivamente, lo que tú dices. Y también mencionaste el recurso de nulidad 944-2015, sala penal transitoria. Pero, y tienes, no sé si nos puedes decir las otras resoluciones que en donde sí toman en cuenta lo que está planteando Juan, el doctor Juan, es decir, que es imprescriptible, que la prescripción no se va a aplicar, para poder anotarlo, por lo menos solo de puro curioso. Gracias. Este, sí, gracias Iván, gracias por tu intervención. Por ejemplo, podemos remitirnos muy concretamente a la última sentencia que ha habido del general Daniel Urresti, donde expresamente señalan y delimitan que, por ejemplo, en el análisis de la prescriptibilidad del asesinato, comprendido como delito de lesa humanidad, no debe, ¿no? La legislación penal interna estar en disonancia de lo que dice pues las leyes internacionales en materia de lesa humanidad respecto al tema de la prescripción, y por ende no se debe analizar que en este caso concreto del general Urresti, que es incluso antes de entrada de injerencia del tema del Código Penal de los delitos contra la humanidad en nuestro Código Penal, señalan ahí en este fundamento, ahorita te digo el número del recurso de nulidad, No, pero, pero está en la web, o sea, la puedes ubicar fácilmente, ¿no? Esa, por ejemplo, Juan también acaba de señalar el caso del Grupo Colina, el caso incluso de Fujimori, donde ciertamente el presidente de la sala, el doctor Berlí, y también la sentencia de San Martín, la primera, porque San Martín es la que emite la sentencia en primera instancia, y luego en segunda instancia la de Berlí la que confirma, señalan expresamente, no obstante, ¿no? Que no habían sido procesados, no habían sido acusados como delito de lesa humanidad, específicamente los delitos de homicidio, secuestro, etcétera, pero sin embargo hay apartados o considerandos que en la propia jurisprudencia desarrollan y señalan que son delitos de lesa humanidad como tal y por tanto son imprescriptibles. O sea, hay jurisprudencia de ambos, e incluso los mismos ponentes, porque las jurisprudencias que tú me has señalado, que has hecho referencia a las que yo he hecho, que he señalado al principio, las pido, por ejemplo, el propio San Martín, Víctor Prado, Elvia Barrios, que hablan de que prescriben, ¿no? Y sin embargo en otras dicen que no prescriben. Entonces, eh, pero ahí, como yo he advertido también, la diferencia está en que cuando analizan supuestos o hechos concretos referidos a análisis de lesa humanidad, cuando son cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, es imprescriptible. Pero cuando son el análisis respecto a delitos graves, que también debe ser entendido según la propia definición del Estatuto de Roma, como delitos de lesa humanidad, ¿no? Los cometidos por aquellos, por ejemplo, por organizaciones terroristas, ahí la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema, estos magistrados señalan que sí prescribe. Porque, y señalan un fundamento que es contrario a lo que dicen en la otra, que dicen que como no ha sido materia de acusación, no ha sido materia del debate en juicio oral, como no ha sido materia de contradictorio, etcétera, no puede ingresarse a analizar si debe prescribir o no, y por tanto se trata como un delito común, pese a que señalan que es un delito grave, etcétera. Entonces, más allá de lo que dice la norma, porque finalmente esta incorporación de esta ley respecto a la interpretación que se debe hacer, me parece que es innecesaria esta ley, porque del propio texto de la introducción del principio de legalidad o del análisis del principio de legalidad, el análisis es sencillo, es concreto. Antes del 2002 existía esto, ¿no? Como parte de la legislación penal interna, comprendido como delitos contra la humanidad o lesa humanidad, ¿sí o no? Nuestro entender es claro en el sentido de que no existía. El propio artículo 24, me parece, del Estatuto de Roma, señala que para aquellos casos anteriores a la entrada de vigencia del estatuto,
no se pueden sancionar con al amparo del Estatuto de Roma. Es decir, el propio Estatuto establecía un límite desde cuándo se analizaban los delitos de lesa humanidad. Entonces, es un tema de interpretación, como finalmente tú también lo has señalado, que debe finalmente nuestros operadores judiciales pronunciarse, ¿no? Gracias, muchas gracias, Iván. Por interno me informa la doctora Bélgica Rafael que quiere hacer una pregunta. Doctora. Sí, buenas noches. Buenas noches con el seminario. Eh, Más que una pregunta, yo quería de repente, no sé, preguntarle al doctor Mancha si es que, y en relación a la intervención anterior también en la que se señaló que la inexistencia, ¿no?, de delitos en el Código Penal, o de repente si es que eventualmente, por ejemplo, alguna tipificación penal contradijera un tratado o un principio de derecho internacional, o la costumbre, que incluso también tiene carácter de fuente del derecho internacional, eh, a qué se debería atender, ¿no? Y ahí el doctor Juan Sánchez lo ha graficado muy bien, pero también quería añadir un punto en relación a ello, y es que el Perú se encuentra sometido al Tratado de Viena, ¿no? A la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y esa convención, en su artículo 27, señala que un Estado no se puede excusar en la falta del adecuamiento, de la adecuación interna de sus normas para incumplir un tratado o las normas de la costumbre internacional, como por ejemplo es el respeto por los derechos humanos y la inviolabilidad de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se señala esto? Porque siempre en realidad es muy difícil en el plano de las investigaciones fiscales, cuando se den en contextos de lesa humanidad, es muy recurrente más bien el hecho de que se alegue de la inexistencia del delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal. Y ello no debería ser así, dado que nuestro sistema judicial, nuestro sistema jurídico es un sistema monista. Con ello implica que el sistema jurídico tiene por el respeto a los tratados, tiene a los tratados como norma interna, tienen el rango de ley, y los tratados de derechos humanos tienen el rango de la Constitución. Entonces, si es que algún tratado a los que nos hemos suscrito no se encuentra adecuado normativamente a nivel interno, según el derecho internacional que ya es aceptado por el Perú, lo que se debería hacer es interpretar las normas en concordancia con las normas internacionales, especialmente las fuentes principales, que serían la costumbre y los principios de derecho internacional. Entonces, esta suerte de ausencia de la normativa o de la legislación penal o de un tipo penal ya no puede ser una excusa para que no se respeten los principios y la costumbre, ¿no? Entonces, eso sí considero de repente que a nivel de la doctrina penal debería ser un punto que ya debería estar zanjado, porque no es solo que el derecho penal exista aisladamente y alejado del derecho internacional, de los derechos humanos o de la Constitución, o incluso, ¿no?, de algunas otras normas. Todos ellos tienen que coexistir. Si el derecho penal no contempla en su normativa una norma que es costumbre, como el delito de la humanidad u otros delitos del Estatuto de Roma, entonces lo que se tiene que hacer es una interpretación conforme, ¿no? Y ello creo que es un punto que no sé si los penalistas, yo me permito decir eso porque todavía yo no soy, no sé si es que los penalistas ya podrían aceptar ello, ¿no? Porque ya este debate ya está bastante tiempo entre el derecho internacional y el derecho penal, y al final considero que aún no se ha avanzado, y todavía parece que el debate todavía se remite a años atrás, cuando ya incluso la Constitución, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, ya como que han ofrecido unas posturas en relación a este punto. Ello era mi intervención, doctor Rafael. Bueno, por mi parte, yo creo que ha quedado muy claro con la intervención de la doctora Bélgica, o sea, pues, ha dado las normas y los datos de que
efectivamente sustentan esto desde la norma, desde pues el derecho a los tratados, ¿no? O sea, más claro que eso creo que no hay. Ciertamente, Juan y la doctora Bélgica tienen la certeza o el conocimiento de que efectivamente, o sea, nuestra legislación en el 98 incorpora en nuestro Código Penal algunos supuestos como delitos contra la humanidad, ¿no? Genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, ¿no? Creo que manipulación genética también. Y no obstante, el Estatuto de Roma incorpora otras figuras más allá de estas, desde su definición como delitos de lesa humanidad. Y ahí abarca pues incluso temas de violación sexual, asesinato, secuestro, en fin, una serie de tipos penales que, si bien es cierto, conforme a los tratados y las normas internacionales que finalmente el Perú ha hecho suyo, se ha acogido, ha ratificado esto, ¿no? Le estamos vinculados a acatar esto. Lo que nosotros señalamos muy puntualmente es que ciertamente estamos obligados a acatar esto y que finalmente la Corte haga pues sus inspecciones, opiniones respecto de cómo se está llevando a cabo o no finalmente estos mandatos internacionales. Lo que nosotros decimos es que con esta excusa de que finalmente no prescriben, es una observación que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cuán largo se hace en la persecución de estos delitos, ¿no? Estamos hablando, pues, más allá de 20, 30 años, que en el supuesto de que terminen en un proceso, en una sentencia, luego esto es anulado una, dos, tres veces, y bajo la figura de que no prescriben y que finalmente debe de evitarse la impunidad, ¿cuánto más vamos a, a, a delimitar esto como una suerte de confrontación al plazo razonable? Eso como una cuestión, ¿no? Independientemente del debate de si está zanjado o no a nivel internacional y al nivel del derecho penal. Eso uno. Y dos, respecto de la interpretación o lo que dicen los tratados internacionales respecto de que la excusa de que si se debe acatar o no, independientemente de que se haya implementado a nivel de la legislación penal interna, estos tipos penales, y que no es excusa para que no se acaten, finalmente es un tema de interpretación. Finalmente es un tema de aplicación o no que la jurisprudencia, como he señalado, existe en la propia Corte Suprema, jurisprudencia disímil que dice que sí y que no. Entonces, eh, es un tema que finalmente ellos van a tener pues la última palabra en este asunto, ¿no? Eso sería, mi estimado Juan. Gracias, A ver, quisiera referirme a ese punto de plazo razonable. Efectivamente, justamente esa es la herramienta para esos casos, ¿no? El plazo razonable. Ver, pues, la complejidad, la materia, la actividad del Estado, la actividad del imputado. Y es que, claro, en abstracto suena, pues, ¿no? Muy ominoso. Pero ¿qué pasó, pues, con esos casos de los 80, 90? Ocurrió, pues, de que se abrió instrucción, luego llegó, después de un tiempo, llegó al juicio, pero ¿qué pasó? Hubo una contienda de competencia, la legislación militar, y que después ya la Corte Americana y la Corte Suprema dijeron de que no podía, intervino, y ahí se demoró más años, y luego pues lo llevaron eh, a la jurisdicción militar, y después de un tanto tiempo se absolvió, le pusieron condenas pues de 2 días, cosas así, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? Que a partir de ahí se tuvo que ir a la Corte Interamericana, lo cual también toma su tiempo. Entonces, en abstracto, claro, puede sonar ominoso y en abstracto, obviamente, la figura ahí es el del plazo razonable, que incluso tuvo un caso en la cual, pues, archivó, ¿no? El caso de Chacón, aunque ese fue un caso de corrupción. Después de eso ya no hubo otro, ¿no? Pero eso es en general. En general es el plazo razonable que tiene que aplicarse ahí. Pero en lo que pasó en el Perú fue pues de que hubo todo un aparato del Estado que propició pues justamente el que no tenga la justicia adecuada,
No puedes pretender pues que la justicia militar, que ve faltas de militares, vaya a sancionar pues delitos comunes o delitos contra la humanidad. Y como el Estado no quería pues hacer lo correcto, los arabianos tuvieron que ir a la Corte Americana y eso es lo que demoró todo el tiempo, pues, ¿no? Y luego ha regresado y han habido nulidades, bueno, eso también pues también es un tema de que el Poder Judicial tiene que mejorar, ¿no? Es cierto de que el también hay culpa pues en la demora, ¿no? No se puede negar, pero en principio, al menos toda esa década fue pues como les comento, pues, ¿no? El tema de que hubo una intromisión ahí indebida. Pero bueno, también eso puede ser materia de debate en el caso por caso. Queremos agradecer a los ponentes, participantes en esta más que interesante disertación respecto a esta modificación legislativa en relación a los delitos de lesa humanidad. Creo que hemos tenido no solamente exposiciones brillantes y de personas reconocidas en el ámbito académico jurídico de nuestro país, sino también preguntas por parte de especialistas y expertos con una trayectoria más que respetable. Les agradecemos la participación al doctor Galván, al doctor Sánchez Córdoba y al doctor Mancha de la Cruz por sus brillantes intervenciones y disertaciones, así como la participación de la doctora Rafael Bautista y el doctor Gómez Torres. Lo que nosotros será hasta el día de mañana, en la que tendremos la sección final relacionada con la modificatoria respecto a la duplicidad de la prescripción de los delitos de omisión en la asistencia familiar. Nos vemos el día de mañana, agradecidos con ustedes, doctor. Tu foto de presentación, mi hermano. Muchas gracias, gracias por la paciencia y también a los organizadores y a los compañeros que están presentes. Gracias, gracias Rafa, gracias amigo. Claro. Buenas noches. Cuídense, chicos. Un gusto verlos. Saludos, Iván. Gracias. Nos vemos, Machete.